farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Así que los voy a llevar directamente con la columna de Azul Selene. ¿Cómo estás, Azul? ¿Cómo estás, Marcelo? Nuestro saludo tradicional de todas las semanas. Así que cuéntenme qué es lo que nos depara el destino hoy. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, yo creo que yo un poco le arruiné el otro día con las preguntas a Azul la columna porque la fui sacando de tema, así que bueno, Azul, contame cómo la vas a armar esta columna, porque creo que está mezclada con la anterior. Es que lo que pasa es que estos temas es difícil separarlos bien, muy claramente, porque está todo relacionado, es todo más o menos lo mismo, y si bien uno trata de ir de a poco, cada uno, es imposible. Claro, es como una infidencia. Sí. Azul se quejaba después y me dice, vos me preguntabas cosas que eran para hablar en otro momento. Así que bueno, ahora le doy la palabra a ellos y voy a tratar de intervenir lo menos posible. Antes quiero decir algo que habían dicho después de la columna. Ajá. El tema de... pero está bien que una mujer... es natural que una mujer lo tome como cumplido, que está flaca. Es para matarla. Ahí vemos la grieta. Es para matarla. Pero es que son precisamente esos comentarios los que te matan porque estás fomentando la anorexia. Claro, lo que pasa es que no se entiende. Yo creo que es parte de la... Creo que es negar la propia naturaleza. Pero bueno, no sé si da para seguir con este tema. Así que cortémosla acá y vayamos a lo que tenés pensado para hoy. Pero bueno, estábamos... también hablamos en la columna anterior el tema del todos y el tod, que se lo cambiaba ahora también por el todes, sí. Y eso se hace con todas las palabras que terminan con OS, sí. Como que significan que es un masculino. Aunque en realidad yo creo que mi profesora de literatura escucha esto y se pega un tiro. Pero sí, no importa. Los de la academia también claro. Están por pegar. Pero, y el tema también de la crítica de que se le cambia, no puedes decir argentinos o ciudadanos, pero sí puedes decir ciudadanía, sí. Que ahí no termina con... es como, sí, es la ciudadanía femenino. Sí, pero a nadie se le ocurre nunca que eso sería discriminatorio para los hombres o que no los incluyen. Porque claro, siempre está el primer argumento que tiran es, bueno, pero las mujeres fueron las que son reprimidas, entonces está bien que tengan algo. Y eso para mí medio como que desequilibra más todavía la balanza, pero... Es otro tema que no me quiero meter hoy, que mejor para dejarlo para mucho. Sí. Pero no, es recalcar el tema ese de cómo se puede, es una forma de censura ya. Y cómo se puede tomar te van limitando la forma de pensar, de hablar y de expresarte. Ya no puedes expresarte, ni siquiera te critican la idea, te critican la forma en que planteas esa idea y lo que está implícito en la idea. Por más que vos no lo hayas... Pues es una libre interpretación, claro, que está implícita. Pues yo creo que cuando decía Ivonne en la presentación, todas las mujeres siempre les gusta sentirse flacas. No creo que eso sea un mensaje a favor de la anorexia, ni muchísimo menos. Sin embargo, te lo van a interpretar por ahí. Es una censura tan sutil que vos terminás después planteándote vos mismo, no tendrías que decir esto porque esto te debe pasar a vos. Cualquiera a cualquiera que tenga... Cualquiera que vivió épocas de censura sabe que lo peor es la autocensura. Sí, y a eso quería llegar. Pues ya empezás a pensar, bueno, pero yo sé esto y yo pienso esto, pero no lo voy a decir porque no quiero problemas, porque no me quiero explicar, porque no quiero discutir, porque no quiero que piensen que yo por decir esto soy tal cosa. Entonces... O se perdió la idea de en realidad de mi mensaje por discutir una cosa accesoria. Entonces uno se termina así, es la autocensura. Claro, sí, por eso es lo más efectivo, porque yo te presioné a vos con eso, pero indirectamente presioné a cientos de miles para que hagan lo mismo. Sí, y con eso se llega, ahora que se está llegando cada vez a más gente. También hay un montón de gente que está provocando el efecto contrario, un montón de gente que está ya cansándose del tema de... Sí, hay una reacción en algunos lados, de hecho por algo lo estamos diciendo. Sí. Pero sí, es algo que crece.
un ejemplo que quería traer. Hace un mes más o menos hubo un huracán muy fuerte y uno de los países más afectados fue Puerto Rico. Ajá. Y es un estado libre de Estados, sí, es una libre sociedad de Estados Unidos. Afectado. Sí. Pasa, vos sos independentista, por eso es un país. Está bien. Hay una artista que es conocida, Beyoncé. Sí, bastante conocida. Sí, un poquitito. Y bueno, hizo la canción Mi Gente de J Balvin, que acá se escucha un montón y se escucha sobre todo mucho en Latinoamérica. Hizo su versión tipo cantando en español, parecido a lo que había hecho Justin Bieber con Despacito, pero ella grabó esta canción con la intención de lo que recaudaba, iba a donarlo para Puerto Rico. Ah, pues, era un tema beneficio. Era un tema beneficio. Sí, ¿y qué pasó? Y antes de decir qué pasó, quiero pasar un pedacito de la canción. Bueno. Así que... Así nos ponemos en clima. Sí, pásenla nomás. Soy cuestión de gusto, a mí no me gusta Beyoncé, menos me gusta esta canción, pero bueno, más allá de eso, creo que hace lo que puede, pobre, el castellano lo maltrata un poquito. Sí, pero bueno, vos la ves. Sí. ¿Cuál es el problema de esa canción? Fuera del acento no se me ocurrió una otra. Canción que grabó, que sí, se le puede discutir, puede haber sido una estrategia de marketing, lo que quieran, pero... Lo que recauda es lo que recauda con esa canción fueron donaciones de esos beneficios. ¿Qué es lo que está mal? Te la dejo. A ver. No sé, ya te digo, tengo una idea, pero decirla vos, no quiero arriesgar en falso. Es una canción que primero está en español y que seguro que segundo es característica de los latinos. Ajá. La acusaron de apropiación cultural. Todo lo importante había sido la apropiación cultural. Claro, de ella. la acusaron de apropiación cultural. Y eso que ella es negra. Y eso que es negra. ¿Qué tenía que ver? O sea, ¿qué tenía que ver? Sí. Y si realmente era importante decir, estás apropiado culturalmente, no tenés que hacer eso, cuando es una... Con el tema de los millones de dólares que ni siquiera le estaba usando para explotar la cultura latinoamericana. Que tanto hablan, que otro tema que encima no tenemos toda la misma cultura en toda Latinoamérica, pero bueno. Para eso tienen que entender que no son los mismos países. Bueno, sí, es complicado, ya lo hemos visto. Pero bueno, no, pero yo creo que para que se note, viste, el nivel de análisis, de sobreanálisis de las cosas. De sobreanálisis y de absurdo y de, como decíamos en el programa anterior, de cómo perdés la base de lo que querés comunicar. Y en realidad, si vos no te pones en una posición muy ultrista de criticar todo el sistema, vos decís, bueno, por lo menos está tratando de ayudar y consiguió, ya te digo, algunos millones de dólares seguramente para ayudar a Puerto Rico, y el problema es que se apropió de la cultura latina porque cantaba en español. Y bueno, ese es el problema. Bueno, eso vos traes estos temas complicados. Yo era feliz y todos éramos felices hasta que nos enteramos de lo incorrectos que somos para todos. Pero pasa y ya les va a llegar a ustedes. Ya en algún momento los comentarios de YouTube saben lo que van. Alguna vez algo ha llegado. Sí, cada tanto hay, pero ya... Lo que pasa es que por ahí un día los van a agarrar. Yo creo que tenemos un público que nosotros creemos que es importante que conozca todo esto que está pasando. Por ahí por razones de edad o por formación política, intereses, hay cosas que se nos escapan. Pero bueno, este es el mundo de hoy realmente. Sí, así que bueno, creo que estamos en tiempo, Yasul. Sí. ¿Algo más para agregar o ya vamos podemos... Vamos con la persona que simboliza en nuestro programa la incorrección política. Y bueno, ¿cómo vamos? No voy a hacer ningún comentario más porque me sentí censurada con tu comentario anterior. Así que, sin más comentarios, los invito a que vean el próximo bloque una interesante entrevista que hizo Marcelo Ramírez a Oscar Laborde, director de Ideal de la CTA. No se vayan. Bueno, bienvenido Oscar, una vez más vamos a ver cómo podemos entender qué es lo que está pasando en América Latina. Ya, bueno, gracias por proponerme conversar y tratar de entender qué pasa en América Latina. Bueno, vamos a empezar por lo más creo que básico y elemental. Vimos que después de tanto gobierno populista o popular, porque en realidad uno termina usando los términos despectivos que te van imponiendo, tanto te machacan.
Hoy estoy duro con la lengua. Bueno, más allá de tanto gobierno popular, que se notaron muchos avances en América Latina, parecía un futuro venturoso que llegaba para siempre, ahora nos encontramos con un futuro bastante oscuro porque comienza una ola liberal en América Latina. O sea, lo vemos en varios países y creo que el último que fue para sorpresa de muchos fue Ecuador con lo que hizo Lenín Moreno. ¿Cómo ves este proceso? Lo veo como un proceso. Como decía Saramago, las victorias tienen un problema, que no son eternas, pero las derrotas tienen una virtud, que no son eternas. Entonces me parece que hay que vivirlo como un proceso. Es un proceso donde tal vez por entusiasmo nosotros creímos en noviembre del 2005, cuando le dijimos que no al ALCA, y luego, ¿no?, cuando Evo Morales fue presidente, y cuando Lugo fue presidente, y cuando Correa ganó la presidencia, y cuando Chávez era reelecto, tal vez creímos equivocadamente que era un ascenso, digamos, irreversible y permanente. Y el imperio perdió, ¿no? Cuando fue no al ALCA, el imperio se dio cuenta de que había cometido errores, aciertos de los gobiernos, de los movimientos y de los gobiernos populares, y errores de ellos que llevaron a una situación compleja para ellos. Es decir, América Latina empezaba a agruparse, se transformaba en un polo, en un mundo multipolar, se autonomizaba de Estados Unidos a tal punto que crea la CELAC, ¿no?, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, donde justamente están excluidos Canadá y Estados Unidos, y se suma Cuba. Entonces Estados Unidos aprendió y empezó una contraofensiva, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ni en aquel momento teníamos la victoria ganada, ni en este momento ellos tienen las condiciones de poder arrasarnos. Se vive un momento de disputa, ¿no? Porque uno podría decir, la traición de Lenín Moreno, pero Alianza País gana las elecciones. El chavismo se mantiene, digamos, virtuoso. Lula tiene todas las condiciones para ganar en América Latina. Bueno, el macrismo, a pesar de los resultados electorales en la legislativa, está teniendo muchos problemas. Evo promete mantenerse en Bolivia, está en Nicaragua, está en El Salvador. Bueno, en fin, hay un proceso de lucha. Temer no logra dar pie, ¿no? Entonces, a mí me parece que América está en disputa. Ni antes estábamos, digamos, en condiciones de que sea un proceso, digamos, sin problemas, ni ahora estamos en medio de una derrota. Cada elección, cada batalla es una puja. Y el neoliberalismo tiene una dificultad, que es muy complicado para ellos instalar virtuosamente desde el punto de vista electoral el modelo neoliberal. Más allá de las elecciones que puede ser Cambiemos, pero es muy difícil como en los 90 que sean reelectos los presidentes que proponen modelos neoliberales, ¿no? Por eso Temer tiene el nivel de aceptación que tiene, ¿no? ¿Hay una experiencia, te parece que estamos en un piso más alto, por ejemplo, acá en la Argentina, de lo que estábamos en el 2001? Sí, claro. Sí, porque justamente si hay algo que queda en este capital en las idas y vueltas, ¿no? Bueno, García Linero lo explica como una ola que va y viene. Yo creo que está en los 12 años de conciencia y de derechos. No es esto un partido que una vez gana y después uno va a espiar, no. Hay una acumulación que va haciendo el movimiento popular fuerte, y nosotros sí, claramente tenemos un piso en el 2001. Y aparte, ¿cuál es la diferencia en los 90? En los 90 vos tenías un Estados Unidos poderoso que acababa de derrotar a su enemigo estratégico, ¿no? Digamos, estratégico, geopolítico. Segundo, había una Europa próspera que todavía vivía de las virtudes del estado de bienestar. Tercero, en América Latina habían matado, desaparecido, apresado, encarcelado a decenas de miles, ¿no? Y eso no pasa ahora. Estados Unidos no puede hacer pie en lo internacional porque está allí China y su asociación con Rusia y los BRICS. Va perdiendo espacios. Va perdiendo espacio. Por lo menos no es esa potencia hegemónica. No es esa potencia de los 90, no nos puede entonces dar cátedra. Europa está en una crisis muy grande, se han caído los dos pilares que sostenían a Europa y que crearon la Unión Europea, como la centroderecha, el golismo, digamos, ¿no? El PP de España, la democracia cristiana de Alemania y la socialdemocracia, la centroizquierda. Esos dos pilares gobernaron, hicieron el estado de bienestar y crearon la Unión Europea. Eso no está más. Y ahora, si bien perdimos las elecciones en Argentina con Macri y destituyeron a Dilma, pero no hay una masacre como la hubo en los 90.
Y después están los 12 años de toma de conciencia. Entonces, más temprano que tarde, claro, no le gustaría ya, pero los que tenemos algunos años en el combate sabemos que la lucha es larga. Pero no parece como que se aceleraron los tiempos, porque cuando uno analiza lo que hizo Menem en la Argentina, le llevó 10 años un proceso que no sé si llegó a ser tan violento como lo que hizo Macri en 2. Sí, lo de Macri lo más duro es lo de la deuda, ¿no? Recordemos que lo que hizo Menem fue privatizar empresas, ¿no? Digamos, me parece que en ese sentido el gran deterioro que nos ha ocasionado Macri es la gestación de deuda. Claro, cuando abandonamos el gobierno era tan baja la proporción entre la deuda y el Producto Bruto que pueden endeudarse muchísimo. Nosotros teníamos el 20% de deuda comparada con el Producto Bruto, era un 50-60%. Claro, es gigantesca, se duplicó la deuda, más que duplicó, pero todavía no alcanza a ser las proporciones que terminó la dictadura y todavía no ha podido tocar, más allá de sus ganas, ninguna de los, digamos, nosotros recuperamos Aerolíneas Argentinas, recuperamos YPF, todavía no se atreve con eso. Y yo creo que la rapidez con que quieren hacerlo también demuestra su inseguridad, Marcelo. Demuestra que los tipos saben que lo tienen todo el tiempo. Si ellos tienen la garantía de tener 10 años, irían de otra manera. La brutalidad, la voracidad, la firmeza. ¿Por qué en Brasil tienen que hacer una enmienda constitucional para congelar por 20 años el gasto público? Porque ellos no saben si hacen una ley, la ley puede volver para atrás. Si tuvieran tiempo no harían semejante brutalidad y no lo desprestigiarían tanto a Temer. Así que yo siento eso, ¿no? Digo, siento que el apuro es inseguridad, ¿no? Porque no está tan lejos el recuerdo y veo expresiones. Ellos también aprendieron, como decíamos, de la experiencia histórica. O sea, lo que se hizo durante 10 años, o sea, lo que a ellos les llevó 10 años y se interrumpió nuevamente ese ciclo, ahora les queda un tiempo muy cortito. Claro, porque ellos consideran que electoralmente no va a ser virtuoso. Entonces yo creo que el enemigo, hay dos cosas cuando él tiene un enemigo poderoso no tiene que hacer. Una es subestimarlo. Yo creo que el campo popular subestimó a la derecha. En la Argentina subestimamos a Macri y subestimamos a Cambiemos. Y no comprendimos que era un proceso que venía desde Estados Unidos, que era una ola, ¿no? Y lo subestimamos. Sí, pero nosotros le pusimos nombre propio a un proceso, no entendimos el fenómeno político. Exactamente. Y la otra cosa que no se puede hacer con un enemigo poderoso es acobardarse. Entonces yo veo que el movimiento popular a veces lo subestima a Macri y otra vez se dice, nos matan. A mí me parece que ni tanto ni tampoco. Pasó algo parecido como en Brasil también. En Brasil no tenías el control de la Cámara, pero tenés un presidente ilegítimo, sin apoyo popular, tildado de corrupto, y sin embargo el tipo avanza firme y nadie lo frena. Y acá había control de la oposición actual del Parlamento y sin embargo le aprobaron las leyes claves. Sí, ¿Qué es lo que nos falló? ¿Hubo un problema en la elección de las personas? Creo que también, junto con los aciertos del enemigo, hay que incorporar los defectos propios, ¿no? En el caso de Brasil, la elección de Dilma, de Levy como ministro de Economía, el ministro Manos de Tijera, un hombre que funcionario de organismos internacionales del imperio, bueno, entonces... Ahora eso lo veíamos venir mucho. ¿Cómo no lo puede ver? ¿Cómo no lo ve un presidente? Porque hay una confusión, y también le pasa a Ollantumala, a veces se subestima la capacidad que tiene el poder de apretarte, ¿no? Digamos. Y está la tentación de poner a un Lenin Moreno, la tentación de poner a un Levy, de decir, voy a congraciarme con el mercado. Y yo creo que el gobierno nuestro, el gobierno popular de Cristina, también cometió algunas deficiencias dentro de un balance claramente positivo, por ejemplo, no avanzar con la ley de entidades financieras, no ser más duro con algunos medios de comunicación. Y yo creo que lo que enseñan... Porque es lo que vos decís, vos creés que si vos negociás conseguís, pero la historia te demuestra que no, cuando negociás es un síntoma de debilidad. No hay otra cosa. Si vos crees que le vas a querer simpático, los que no te quieren nunca te van a querer. Y puede ser que los que te quieren te dejen de querer. Entonces, a Dilma le pasó eso. Sí. Los grupos financieros, las élites de San Pablo, nunca van a querer el PT ni lo van a querer, a pesar de que ganaron fortuna. Sí.
Sí, el movimiento popular, el movimiento estudiantil, el movimiento sindical que lo quería, dijo, bueno, pero ¿para qué voy a apoyar a este gobierno si no me respalda? ¿No? Entonces, me parece que acá es lo mismo. Hubo algunas debilidades con el tema de la integración, ¿no? Entonces, yo creo que al desgaste natural del gobierno, al acierto del enemigo, hay que sumarle esta idea de los errores. Y a mí me parece que el ejemplo de Venezuela, que el ejemplo de esta contraofensiva que está tomando Correa contra Lenín Moreno, que es la firmeza de Evo Morales, lo que demuestra es que hay que ser consecuente con el principio, de decir, yo acá me planto. Entonces, uno puede explicarlo de ese lado. También yo veo que por abajo se está gestando en los tiempos del pueblo, que no son los tiempos ni de los deseos ni de los políticos. Uno le gustaría que mañana todo volviera a revertirse. Eso no es así, porque la gente después tiene vida, después los procesos son más lentos de toma de conciencia, el enemigo tiene muchas artimañas para ocultar lo que hace. Hablamos de la deuda. Bueno, la deuda, el gran problema que tiene que es asintomática. En la vida cotidiana, la deuda... Cuando la detectás ya es tarde. No, es como si vos en tu casa te bajaran, digamos, tuvieras un sueldo, te lo bajan a mitad y vos estás dando cheque a futuro. Entonces en tu familia es lo mismo, porque vos la plata la tenés, vive igual, consume igual. Hay un momento que los cheques empiezan a venir rechazados. Entonces la deuda es asintomática. La deuda vos con tres deudas, en la vida cotidiana, ¿cómo se nota? De ninguna manera. Se va a empezar a notar en el porcentaje del pago de la deuda que se va a hacer anualmente. Entonces, a mí me parece que es un momento de avance de la derecha, pero ni antes yo veía que estaba todo definido a favor del pueblo, ni ahora creo que está todo definido para ello. Sí, es un momento difícil, es un momento de una contraofensiva donde están teniendo aciertos, están teniendo logros, pero también, ¿no? Digamos, ellos tienen que intentar meter preso a Lula si no pierden con Lula. A Lugo lo tienen que descalificar para que no pudiera elecciones porque perderían con Lugo. Con Cristina están intentando de todo, que lo jure, que vaya presa. Entonces, si estuvieran tan seguros, ellos ven que ahí hay un caldo de cultivo y esa idea y es interesante porque la gente piensa de vuelta en Correa, piensa en Cristina, piensa en Lula o piensa en Lugo, porque es el recuerdo de lo que fue. Entonces, en el caso de Brasil, Lula tiene un gran respaldo popular y el PT está muy mal. Pero es que uno asocia la presidencia de Lula de cuando estuvo bien. Entonces, me parece que eso está ahí latente. Bueno, ¿cuándo tomará forma organizativa? No se sabe. Bueno, en el 55 pasó una cosa así. Y tardó 18 años en volver, pero cuando volvió con un 63%. Claro, por eso. Y entonces uno dice, bueno, pero... Bueno, 18 años más. Ejemplificas. Espero que no. Uno desea que no. Pero los procesos son como son, no como uno quisiera que su vida coincida con ellos. Influir no, es limitado lo que se puede hacer. Ahora, vos mencionaste en un momento el tema de Trump. Hablaste del imperio. El imperio tiene distintas caras. Obama era un tipo más carismático y bien tratado por los medios, mucho más político, mucho más cintura que la que tiene Trump. ¿Nos conviene que haya sido Trump el presidente? Yo creo que a nosotros nos conviene cualquier desorden dentro del imperio. Yo me paro de esa manera. Si cualquier desorden dentro del imperio, en principio, puede ser positiva, si nosotros la sabemos aprovechar. ¿No? Entonces, Trump no era el candidato del establishment, está claro que no lo era. Sí. Está claro que en Manhattan, Hillary Clinton sacó el 90% y en Washington DC sacó el 82%. Es decir, el establishment político y el financiero votó claramente a favor de Hillary. Bueno, eso quiere decir que el candidato de ellos no lo pudieron imponer. ¿Quiere decir que Trump va a hacer lo que quiere? No, porque el poder es muy grande. Pero... Lo que dijiste al principio, se le demostraron ni bien subió quién mandaba. Exactamente. Entonces, ¿está desordenado el imperio? En principio sí. Se fue el Reino Unido de la Unión Europea. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Y bueno, quiere decir que por lo menos el plan estratégico que ellos tenían lo tienen que modificar. España tiene conflicto con Cataluña. Bueno, está desordenado el imperio. Y los que nos intentan someter, mientras más ordenados estén, para nosotros es peor. Ahora, después depende de nosotros, de esas circunstancias particulares que se presentan, aprovecharlas. Si nosotros seguimos dependiendo, digo nosotros cuando pienso en países y en pueblos, si pensamos en relacionarnos bilateralmente con Estados Unidos, incondicionalmente, y no, por más que se desordenen ellos, nosotros no vamos a tener ninguna ventaja, ¿no? Pero me parece que la buena noticia que gane Trump es decir, bueno, el imperio está desordenado. ¿Qué hizo el chavismo para revertirlo?
Porque realmente, o sea, tal vez se pueda aprender algo de cómo trabajaron. Mirá, yo creo que en principio hizo política y confía en el pueblo, ¿no? Ellos cometieron muchos errores. Traducímelo para que se entienda claramente qué quiere decir. Cuando ellos tuvieron el conflicto, lo que decidieron es convocar elecciones y confiar en la movilización popular, ¿no? Cuando parecía recomendable, porque la última elección del 2015 había sido muy negativa para ellos en cuanto a números. Entonces ellos tomaron algunas medidas económicas, constituyeron las CLAP, ¿no? Los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. Entonces presentaron a muy bajo precio productos populares sin subsidio, y propusieron, acercaron su militancia a la gente, pusieron dirigentes más jóvenes y llamaron a votar. Y la gente fue a votar en la constituyente. Y después llamaron a votar a gobernadores. ¿Por qué? Porque en la constituyente ellos tenían casi la suma del poder. Podrían haber hecho una nueva constitución y luego llamar a elecciones a gobernadores. Y todavía funcionando la constituyente, llamar a elecciones a gobernadores. Y ahora van a llamar en diciembre al alcalde y van a votar en el 2018, ¿no? Y lo que hicieron fue mantenerse muy firmes en los principios, Marcelo. No hicieron ninguna concesión al enemigo, el imperio ni al enemigo. No, este error que decimos que posiblemente cometió Dilma, posiblemente cometió Cristina, posiblemente Correa ponerles un amigo de ellos en vez de su amigo, bueno, tal vez ellos no lo hicieron. Ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones, produjeron, digamos, la desunión de la oposición y ganaron. Tienen cosas para corregir, un montón, pero se ganan el derecho a poder ejercerlas, ¿no? Así que me parece, me parece que es un ejemplo para mirar, no para copiar. Nada es repetible. Claro, nada es totalmente repetible como es, pero sí te puede dar ideas de cómo avanzar. La idea de bancar los principios y dar ánimo. Claro, porque ¿cómo impactó psicológicamente lo de Venezuela? Positivamente el movimiento popular se ve alentado porque ve que los que decían que estaban muertos... Mira, si uno analiza los medios no entiende por qué ganó el chavismo en Venezuela. Si uno analiza la política, sí lo entiende, ¿no? Creo que estuve con ustedes cuando yo volví de verme con Maduro y estar en Venezuela. Yo digo, nunca había visto una diferencia tan grande entre lo que se llama la posverdad, entre lo que sucedía en Venezuela y lo que contaban que sucedía en Venezuela. Era una diferencia terrible. Sí. A mí me costaba encontrar una manifestación, no veía los supermercados desabastecidos, y venía acá y me decían, está todo un desastre. Entonces, yo creo que ellos se preocuparon demasiado, digo, la prensa, la derecha, en hacerle el aislamiento internacional y descuidaron ahí adentro. Y ellos hicieron al revés. Afuera, que se opine lo que quiere de Venezuela. Ahora, acá adentro, nosotros sabemos lo que pasa y confiamos en la gente. Bueno, Oscar, vamos a un corte y ahora seguimos con la entrevista. Bueno, seguimos con la segunda parte de la entrevista, Oscar. Estábamos hablando de cómo habían resultado los temas en Venezuela, cómo había hecho el chavismo para dar vuelta a la elección. Y mencionaste en un momento el tema de los medios de comunicación. Lo que nosotros notamos es que hay una hegemonía muy marcada de una posición dentro de los medios de comunicación que se expresa no solo en los programas políticos, sino en todo lo que es la cultura en general. Y esto empezó también a verse en las redes, porque hay una enorme presión de los grupos neoliberales sobre las redes, cosa que a veces me da la sensación que los sectores más populares no terminan de entender. Yo veo que muchas veces hasta se han burlado hablando de la cibermilitancia, y sin embargo ves que a ellos les ha dado resultado. ¿Qué reflexión te merece esto? Lo más difícil para nosotros es cambiarle el sentido común, ¿no? La ideología dominante justamente tiene la virtud de hacer creer que las cosas son como son y que lo que es bueno para un sector es bueno para todos. Esa es la virtud, según nos explicó Gramsci, de la hegemonía dominante. La transmisión de ese sentido común es muchas veces expresado en los programas artísticos, en los programas periodísticos, no tanto en los políticos, ¿no? La naturalidad donde te largan cosas, ¿no? Sí. Los ricos no piden permiso, dice Canal 13 en un programa descaradamente. Es un programa, para los que lo ven en el exterior del programa, es que coincide justo cuando Macri llega al poder, le largan una telenovela con ese nombre. Claro, con ese nombre. Entonces, es común de que no pudo hacer aportes
jubilatorios no se jubile, en vez de echarle la culpa a las condiciones económicas o al patrón, se le echa la culpa a él. Es común que el que nace en un barrio humilde no puede ir a la universidad. Es común, en fin, que los jubilados ganen poco. Entonces, eso nosotros lo tenemos que revertir. Ellos se han preocupado mucho y tienen las condiciones económicas para poder hacerlo y manejar los medios de comunicación. Entonces, muchas veces lo de los cibermilitantes son pagos, ¿no? Comprendiendo, sí, antes que nosotros, el valor que tienen las redes. Lo que hacen, por lo menos en Argentina, es rentar a una cantidad de trolls, ¿no? De personas que están pagadas 8 horas por día para mandar mensajes politizados, capciosos, ¿no? Una cosa es el que comúnmente tiene una idea y difunde, y la otra es que el que se le paga para estar plantado frente a la computadora, ¿no? A mí me parece que es un aprendizaje, ¿no? Que hay que ver cómo son las formas nuevas de disputa, y que nosotros los tenemos que asumir. Hay un atraso en ese aspecto. Hay un atraso y hay una influencia extraordinaria en las elecciones de lo que deciden los grandes medios, ¿no? A veces uno se asusta. Evo Morales ha sacado una película, un video, El cartel de la mentira, donde refleja durante media hora cómo se tergiversó una situación personal de un hijo que se creía que él tenía, y después se comprobó que el hijo que decía ser, digamos, de Evo Morales era un artista contratado. Ahora, eso una semana antes de las elecciones modificó el resultado. Es un fraude mediático, ¿no? Bueno, en Argentina nosotros tenemos el hostigamiento furibundo, constante, permanente, donde la agenda judicial coincide claramente con la conveniencia de la agenda política del gobierno. Entonces el hostigamiento es muy fuerte, hay un atraso. Ahora también nosotros tenemos que comprender que hay una debilidad, porque nosotros, el movimiento popular, no tiene los recursos que tiene el establishment. Hace mucho se debate sobre este tipo de presidentes si son democráticos porque son votados. Ahora vos me estás hablando de todas las desigualdades que hay en la lucha democrática. Entonces, si yo no tengo recursos, si tengo todos los medios en contra, si tengo el poder dominante que ejerce presión y que ni siquiera vacila en mentir, porque uno está acostumbrado a otras épocas donde te acomodaban la verdad, te deformaban. Ahora directamente te inventan la noticia, tenés grupos que te la difunden y se implanta, y después cuando si alguna vez alguien logra desmentirlo, pasa desapercibido para la mayoría. Entonces, en estas condiciones, ¿tenemos democracias? Yo creo que el movimiento popular tiene que atrever a debatirse qué es la democracia, ¿no? La democracia liberal. ¿Es democracia? Porque von Hayek, que fue uno de los creadores del neoliberalismo, cuando arreciaba el estado de bienestar y el avance de los países comunistas, él propuso volver al libre mercado como esencia del capitalismo. Bueno, tuvo tanto éxito su esfuerzo, digamos, que terminó el neoliberalismo tomado por Thatcher, por Reagan. Entonces él decía, lo principal es el libre mercado, la democracia es secundaria. Entonces ellos la democracia la utilizan, ¿no?, de acuerdo a su conveniencia. Ahora, ¿qué democracia? Porque una de las enseñanzas del proceso bolivariano es, ellos eligen, digamos, los constituyentes, por la democracia participativa, no la democracia delegativa. Entonces, la representativa es decir, yo te voto. La participativa es decir, bueno, por ejemplo en Venezuela, los trabajadores tienen una cantidad de constituyentes solamente por ser trabajadores. Es decir, hay dos formas de votar en Venezuela, en la constituyente, no en estas elecciones que ganaron correctamente. Una es, vos elegís por ser un ciudadano, pero tenés otro voto por ser lo que sos. Sos trabajador, elegís determinada cantidad de constituyentes. Sos estudiante, determinada constituyente. Después, decisiones, asambleas, consultas que hay que hacer a la gente, gobernar a través, digamos, de expresiones, digamos, masivas, organizadas. Entonces, hay que entrar en un debate sobre si la democracia liberal, tan conveniente para ellos y tan influenciado el votante por los medios de comunicación, es realmente justa. ¿Sí? Porque la gente sabe lo que sucede o no. Vota lo que quiere o vota lo que de alguna manera lo influye. Y ese desafío a los sectores populares nos han inhibido de hacerlo. Porque el que dice eso parecería, bueno, entonces vos sos antidemocrático. Como si antidemocráticos no fueran los grupos económicos que bancaron cuanta dictadura hubo.
Y están dispuestos a dar golpe de Estado como le dieron a Zelaya, como le dieron a Lugo, como le dieron a Dilma. Ven. Y dentro de, vos me estás hablando de la disparidad de medios que se cuenta cuando uno discute. Ahora vemos que desde este liberalismo se empieza a poner otro actor sobre la mesa, que son las ONGs. ¿Qué papel juegan? Las ONG, como todo, hay diferencias, ¿no? A mí el término ONG no me gusta, si no me gustan las organizaciones populares, ¿no? Cumplir un rol. Ahí ya está marcando una diferencia, porque sí. Yo te hablo de Greenpeace, te hablo de una ONG, no es una organización popular. No, las ONG, digamos, ejemplares de modelos, son bancadas por los yanquis, eso hay que decirlo claramente. Yo he sido intendente de Avellaneda y he tenido la experiencia, y lo digo, yo convoqué a Greenpeace para luchar contra la contaminación de Shell y me dijeron que no, que ellos jamás iban a hacer eso, porque ellos lo financia Shell, Greenpeace, y lo digo. Entonces, está claro que muchas de estas son financiadas por la USAID. La USAID es un instrumento de la CIA que está creado para financiar a ONG. Es antipático decirlo, no, digamos, uno puede ganarse enemigos, yo lo digo. Entonces, esas ONG son instrumentos del imperio para influir en la opinión pública. Claramente. ¿No? Porque casualmente todas las causas van en contra de lo que son las verdaderas transformaciones. ¿No? Entonces, las verdaderas transformaciones es que no haya pobreza, ¿no? De terminar con los privilegios de los que más tienen, en desmedro de la pobre gente que no tiene para comer. Terminar... Bueno, pero vemos que es al revés, cada vez la concentración es mayor. Y claro, entonces hay que denunciar, ojalá haya ONG que hagan eso, de que para que un tipo viva en una casa de $2 millones, hay un montón que tienen que morir de hambre. Esa es la verdad. Hay otras cosas para las cuales preocuparse, pero lo principal es eso. Entonces, hay ONG que está claro que son financiadas por la CIA. Después están las expresiones populares, las organizaciones que suplantan al Estado como en el 2000, pero digamos con gente que no tiene ningún financiamiento de aquellos. Entonces, hay que observar en las ONG cuál es el sentido final de lo que nos quieren decir. Y sobre todo, quién la financia. Cuando uno sabe quién la financia, tiene que sospechar. Ahora, estamos viendo que esto viene desde el FMI cuando te hablan que hay que bajar la edad jubilatoria, hay que subir la edad jubilatoria porque la gente vive mal. De hecho, lo ha dicho abiertamente Lagarde. Esto es algo que se viene tomando por los gobiernos latinoamericanos, e inclusive no latinoamericanos, como Macron en Francia, que también intenta hacer una cosa similar. Bajamos derechos, aumentar las horas laborales, necesitamos ser más competitivos. Sin embargo, la tecnología permanentemente aumenta la competencia. Nunca te acuerdas de esa parte, que trabajas menos, pero en realidad rinde más tu trabajo, entonces podrías seguir jubilándote. El problema es que la tecnología aumenta a un ritmo tan grande que cada vez es más difícil conseguir empleo. Y probablemente vamos a ver masas de desocupados cada vez mayores. ¿Cómo entonces podemos entender el discurso liberal de salvate vos, bajemos la edad jubilatoria, sacrificate, bajemos derechos, seamos competitivos? O sea, ¿es algo que tiene algún destino en sí o es solo para ganar una elección, y después va a morir por el peso de la realidad misma? Los intentos son para maximizar la ganancia, ¿no? Digamos que la gente trabaje más, que la gente trabaje más intensamente. Eso es muy obvio, de que estirar la edad de jubilación, cualquier argumento de eso, efectivamente tiene que ver con optimizar la ganancia, que ya es mucha. Yo creo que hay un tema sofisticado que tiene que ver con esto de los emprendedores, ¿no? No es un tema menor. ¿Por qué? Porque con eso, acá en Argentina, un ministro dijo, si pierden trabajo, pongan una fábrica artesanal de cervezas. Y eso no es un tema menor, porque eso quiere decir que el Estado te delega a vos la responsabilidad de cómo te va. Aunque te ayude a ponerla, que no es el caso de Argentina, pero delega en vos una gestación de egoísmo, porque vos te volvés una persona muy interesada solamente en vos, y tu fracaso tiene que ver con tu responsabilidad. No es la situación económica, no es el Estado, sos vos, que no te fue bien. Acá en Argentina hay los psicólogos autoconvocados que han hecho un trabajo sobre las consecuencias negativas que tienen los fracasos de los emprendedores. Entonces, de esa manera, ¿qué es un emprendedor? ¿Qué es un chofer de Uber? ¿Es un trabajador? No, porque no tiene recibo de sueldo.
¿Es un patrón? No, tiene solamente un auto. ¿Es un comerciante? No, porque no paga impuestos. ¿Qué es? Es una categoría nueva. Es una categoría nueva de emprendedores. Entonces el Estado genera este tipo de egoísmos, vender cosas por internet, crear cosas, manejar un Uber, en fin, genera la idea de que el problema es tuyo, no del Estado, que justamente lo que tiene que hacer con los recursos de todos es tratar de proteger a los que menos tienen y en todo caso equilibrar con los que más tienen. No. Y te acompañan poniéndote un Steve Jobs y te dicen, ven, esto es un emprendedor exitoso, claro. Vos podés ser si vos querés y tenés capacidad. Claro, entonces lo que está probado que el 90% de los hijos de los ricos mueren ricos y el 95% de los hijos de los pobres mueren pobres. Entonces esa idea de que te permite ser tu propio jefe es una mentira. Lo que quiere hacer el Estado es quitarse la responsabilidad de tu jubilación. Si a vos te va mal, ¿a dónde vas a ir a protestar? Si vos sos tu propio dueño. Entonces, hay cuestiones psicológicas que están trabajándose para romper lo que es el acuerdo social que tiene con el trabajador y el dueño de los medios de producción. Y el Estado como intermediario. Entonces, la discusión que nos debemos es qué pasa con los beneficios que produce la tecnología. Porque básicamente el problema es ese. Hasta ahora estamos estructurados en un patrón que explota a un trabajador, esa plusvalía que genera es la discusión que tenemos habitualmente, ¿no? Socialista, comunista, cada uno le ve de una manera distinta. Ahora, lo que nosotros estamos estando es en otra faceta, o sea, no va a haber trabajadores, o va a haber una cuestión mínima que va a ser casi irrelevante. Entonces el problema acá es quién se apropia de los beneficios que genera la inteligencia artificial y la automatización, y yo veo que cuando se lo planteo a cualquiera, político, sindicalista, académico, nadie tiene una respuesta, nadie lo considera siquiera, te dicen no pueden avanzar porque siempre tiene que haber consumidores. Sí, pero eso es mentira. Digo, primero, ¿dónde va a parar la ganancia de que si antes trabajamos 8 horas y ahora trabajamos 8 horas y la tecnología antes era fordista y ahora es tecnología absolutamente sofisticada? Sí. ¿La ganancia dónde va? Los obreros viven un poco mejor que en el siglo pasado, pero cuando vos ves ese 1% o el 10% de la población más rica, ahí claramente ves a dónde fue el desvío de recursos. Aumentó la desigualdad. O sea, se vive mejor, pero aumentó la desigualdad. Claro, y son dos cosas diferentes. El tema de que siempre tiene que haber consumidores y qué van a hacer con los pobres, es una preocupación moral que no tienen los grandes grupos económicos, Marcelo. Es decir, no es que le importa si mueren en África, porque en los países como Argentina, por ejemplo, esos sectores no rozan con los sectores miserables, porque se han hecho una vida en barrios privados, en lugares cerrados, en autopistas, donde no rozan, no los tocan. Y finalmente si hay 2.000 millones o 3.000 millones de gente que sufre hambre, no es una responsabilidad moral, no la sienten así los grandes grupos económicos. A ellos no les importa, ¿no? Porque habría una interpretación de que, bueno, pero entonces la gente se va a morir de hambre. ¿Y cuál es el problema? Y consumidores va a haber en un porcentaje reducido. Si ellos logran manejar un mundo de 1.500 millones de personas, tienen lo suficiente como para que haya consumidores, para ganar bien. El resto no es un problema de lo que están hoy el mundo occidental, ¿no? Porque acá hay dos formas de mirar el mundo. Si uno mira desde Occidente, efectivamente estamos en una decadencia preocupante. Si uno lo mira de Oriente, ¿no? Hacia dónde va China, lo que está haciendo Rusia en su asociación con China, mira la India, mira Sudáfrica, ve otro destino. Pareciera que, de acuerdo a donde se plantee uno, el mundo va para un lado distinto. Si lo mira desde el Occidente, viene a eso. Donde yo te digo, hay muchos que creemos o creíamos de que habría que tener una responsabilidad sobre todos. Ellos no la tienen. Si la mitad de África se muere de hambre, hay muchos de ellos que esta noche van a dormir sin ningún complejo. De hecho, van a solucionar un problema, menos contaminación, menos necesidad de... Exactamente. Ahora, vos sos consciente que el futuro así se ve negro. Se ve desde acá. Es decir, yo estoy diciendo la mirada de ellos. No quiero decir que el pueblo no pueda... O sea, podríamos decir que entonces el plan de esto termina al final, si son estos grupos de Occidente, que yo creo que son los más característicos de entender por ese mundo globalizado que está surgiendo, estaríamos hablando que hay lugar para 1 de cada 3 o 1 de cada 4
Yo creo que ese es el plan, pero ellos se van a encontrar, por eso hablábamos de la decadencia relativa del imperio americano, ellos se van a encontrar con una China que está produciendo otro tipo de fenómenos. Uno dice, el mundo. Bueno, 1 de cada 6 son chinos en el mundo. Y pareciera que uno de esos cada 6 están en un camino de prosperidad donde están haciendo un esfuerzo muy grande para contenerlo a esos. Y así otros, ¿no? Entonces, claro, si uno lo mira de las élites, que ya ni siquiera son norteamericanas, son transnacionales, puede ser. Por eso depende de dónde se mire. Yo lo que estoy tratando de escribir, cuál es la mirada de ellos y lo que ellos pretenden y de lo que ellos se responsabilizan, ¿no? Donde, te insisto, no los veo ellos preocupados por la salud de los 6.500 millones de habitantes que tiene el mundo. No, yo creo que en estas condiciones se crea todo lo que es favorable para que surja una guerra internacional, importante. Sí, dicen que 15, 20 años tendría tiempo Estados Unidos para producir algún conflicto armado, porque luego de eso ya habría superioridad de otros países. Lo que dice China en el Congreso del Partido Comunista que se celebra en estos días, precisamente hablan del 2050 en que ellos van a ser un país desarrollado también militarmente como para hacer frente a cualquier otra nación. O sea, estamos hablando de, si eso estamos entrando en un periodo bastante peligroso. Creo que hasta ahora China ha tenido la inteligencia de poder esquivar la tentación, ¿no? Por suerte, pero sí, ese puede ser el destino. Yo creo que no, que nosotros en América Latina tenemos un compromiso. En ese mundo tal cual está, nosotros, ¿dónde nos vamos a parar? ¿Vamos a ser socios incondicionales, inconvenientes de Estados Unidos, o vamos a armar un polo que interactúe con los otros polos que están buscando otro mundo? Entonces yo creo claramente que la respuesta es que debemos. ¿Y cómo damos el debate si no tenemos los medios de comunicación? Los medios. Imagínate que la esclavitud nunca se hubiera abolido si, digamos, si fuera así, la dictadura nunca hubiera caído. Es decir, esa supremacía es temporal, ¿no? Digamos, yo confío plenamente es que ese disimulo, esa tergiversación, todo eso tiene un límite, y ese límite está más cerca de lo que ellos creen. Bueno, Oscar, gracias entonces por habernos permitido acercar acá hasta tu radio y charlar de estos temas. Y qué sé yo, por un lado se va una sensación uno ambigua, ¿no? Está todo perdido, el futuro es negro, después terminas con un mensaje esperanzador en que hay un límite. Bueno, el tiempo dirá quién tiene razón. La historia de la humanidad, dijo Marx, es la lucha de clases. Yo diría la lucha de clases y de sectores. Es una lucha. En América Latina, en Argentina, en el mundo, nada está garantizado, simplemente hay que, bueno, pelear y esforzarse, y digamos, uno es optimista por naturaleza, por lo que cree, ¿no? Así que bueno, gracias por venir y me encanta el programa de ustedes, lo veo siempre que puedo. Bueno, gracias Oscar entonces por tus amables conceptos y bueno, volvemos al piso Periboni. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Arrancando por la columna, creo que fue un programa muy interesante. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.